Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estaremos platicando acerca de la diversidad de aves en paisajes bioculturales de zonas urbanas, sobre todo en San Felipe del Progreso. Bienvenidos. Para esto tendremos como invitado a Emanuel Telles Hernández, egresado de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable. También tendremos las secciones alternativas del buen vivir, semanario de la UIM, de comunidad en comunidad y voces y visiones. Así que quédense con nosotros. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues ya estamos en Conexiones, muchas gracias por acompañarnos. Como decíamos, el día de hoy estaremos hablando de un tema que de pronto podría parecernos lejano y sin embargo convivimos con él en nuestros diferentes espacios de habitación. Las aves en los paisajes urbanos, pero sobre todo paisajes con ciertas características bioculturales. No hay que olvidar, Vero, auditorio, que la naturaleza está involucrada de una manera muy estrecha con nuestras prácticas culturales. Me parece también importante darnos cuenta una vez más, así como lo hemos señalado en otras emisiones, que hablar de espacios bioculturales no solamente se acota a condiciones de la naturaleza, sino que estas condiciones de la naturaleza también tienen una implicación directa en nuestra forma de habitar ese espacio y por supuesto de una relación de creencias, de mitos, de pues leyendas y formas también comunicativas de habitar ese espacio y de habitar con las demás personas que cotidianamente compartimos ese lugar. Así que para esto estaremos platicando, ya decíamos, con Emanuel Telles Hernández. Pero antes vamos a escuchar la siguiente sección, Alternativas del Buen Vivir, y regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. En el camino hacia el buen vivir como alternativa se habla de muchos aspectos de la vida que hemos de transformar para volver a recuperar el sentido común y restaurar la vida plena en el planeta. Es bonito saber que lo podemos hacer, aunque es complejo cuando buscamos la forma de construir el buen vivir a gran escala, estado, país, región. Así que hoy te quiero proponer que pensemos en cómo podemos construir el buen vivir en nosotros, porque así, desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, es como se produce el verdadero cambio. Nosotros somos el cambio, tú, yo, nosotros, juntos, cada quien haciendo su parte en el espacio-tiempo que habitamos y habitándote en la totalidad que eres y somos. Si el cambio se hace desde dentro, la pregunta es, entonces, ¿cómo se hace el cambio desde dentro de nosotros? Pues bien, sencillo. Para empezar, sintiendo eso que hay dentro de ti, ese palpitar del corazón, esa respiración lenta que nos oxigena, calma, centra y nos permite sentir pensar, yendo a ese lugar en el que todo se detiene mientras el mundo exterior se pausa. Entramos en el silencio de la mente para conectar con el hemisferio derecho de la intuición creativa, del vacío que al ritmo de los latidos del corazón nos permiten darnos cuenta que somos parte de todo y de nada. Parece extraño hablar de llegar a la calma y al silencio, es casi una herejía apelar al silencio del pensamiento. Sin embargo, allí habita la capacidad creativa que nos puede llevar a los lugares que imaginamos, con la inspiración, respiración y corazón para trazar los sueños que haremos realidad. Por ejemplo, el lugar que queremos habitar, un espacio limpio y armónico con la madre tierra. En la ciudad o en el campo podemos vivir en conexión con el agua, el viento, el fuego. Hay muchos nombres para esa construcción del hábitat armónico que los antiguos sentían y construían desde la intuición. En el silencio también podemos encontrar y escuchar a nuestro cuerpo tierra para resonar con los alimentos que nutren el físico y con todos los campos cuánticos que nos conforman como seres humanos.
Un rico plato preparado con cariño nos da alegría, fuerza y nos puede llevar a las memorias de las abuelas, al olor del fuego de la hoguera o al humo de nuestro hogar, dándonos alimento al alma y al cuerpo, al corazón, al espíritu, como lo quieras llamar. Y además encontrar nuestro centro nos permite reconocernos como puentes entre el cielo y la tierra, con la posibilidad de definir el agua que bebemos, de decir qué calidad de agua queremos tomar, qué basura generamos y cómo nos relacionamos con los demás. Porque ahí, desde ese lugar de silencio, podemos discernir sobre nuestras relaciones, para fortalecerlas o para permitir que fluyan como el agua, ajustándonos a los ritmos de la vida en común unidad. Podemos estrechar la mano de nuestros seres amados, de la familia, de las amistades, mascotas, de compañeros de camino que a veces olvidamos abrazar, porque el implacable reloj o el ruido mental nos ocupa hasta sacarnos de la posibilidad de vivir la vida simple, la buena convivencia en cada acto, en cada gesto, desde la observación de todo lo que somos, desde ese lugar, desde tu centro del corazón, desde el mío también, podemos construir el buen vivir. Así de simple, desde el centro que es el corazón y desde abajo que son los pies que nos llevan a donde queremos ir, en armonía con la potencia de la cabeza que cuando está libre del ruido mental es infinita en su capacidad creativa. Es el momento de liberarnos para aprender a caminar con todo lo que somos, con la fuerza que eres, que puedes, que puedo, que podemos, para volver a vivir la vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues ya estamos listos para comenzar con el tema del día de hoy de Conexiones, que es la diversidad de aves en paisajes bioculturales de la zona urbana de San Felipe del Progreso, un municipio al norte del Estado de México, muy cerca de Atlacomulco, una zona mazahua fundamentalmente, y que precisamente por esa característica pues reviste de importancia cultural alrededor de la concepción del ambiente y también alrededor de la concepción que hay de los habitantes de ese ambiente, en este caso las aves. Para eso nos acompaña, como decíamos, Emanuel Telles Hernández. Él es licenciado en Desarrollo Sustentable por la UIEM y maestro en Gestión de la Innovación Rural Sustentable por la misma Universidad Intercultural. Las líneas de investigación que maneja son el análisis de la biodiversidad y su relación con los servicios ecosistémicos en las zonas urbanas. Ha impartido talleres de ciencia ciudadana. Actualmente es coordinador del programa de aves urbanas de San Felipe del Progreso. Bienvenido, Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Emanuel Telles Hernández y envío un afectuoso saludo a todo el público de Conexiones UIEM. Para entrar en la dinámica del tema, platícanos primero qué es un paisaje biocultural. Podríamos definir el término paisaje biocultural como un espacio geográfico con diferentes características ambientales, ya sea relieve, tipo de vegetación, topografía, características particulares de un sitio en específico. Y por el otro lado, también características culturales producto de un proceso socioecosistémico entre hombre y naturaleza, donde a través del tiempo y de manejos tradicionales las personas han moldeado los elementos naturales presentes en estos espacios, otorgando ya sea alguna representación simbólica por medio de cosmovisiones, ritos, costumbres pertenecientes al grupo étnico que se distribuye dentro de estos espacios. Algunas de las representaciones que se han otorgado han sido como lugares sagrados donde se realizan algunas ceremonias, donde hay un sentido de pertenencia y de territorio, donde la gente se siente identificada por medio de los recursos naturales que se encuentran presentes en estos espacios, donde el territorio genera un sentido de defensa y de identidad cultural. El término de paisajes bioculturales viene de un tratado europeo donde el objetivo principal fue la conservación de las prácticas culturales
como medio de defensa ante el proceso de urbanización. Si bien el término de paisaje biocultural no es tan nuevo, su descripción se vuelve algo compleja debido a la cantidad de elementos que intervienen en este concepto. Por otro lado, podemos encontrar que aún en algunas partes de México son visibles estos espacios denominados paisajes bioculturales, debido a que no podemos englobar ni poner en el mismo apartado a estos paisajes con una gran riqueza biológica y con una representación cultural. Debido al proceso de urbanización, pues este término puede funcionar como un medio de conservación tanto de las cuestiones biológicas a través de la conservación de la biodiversidad, de algunos procesos ecológicos, servicios ambientales, y por el otro lado puede funcionar como un medio de conservación tanto de la riqueza cultural y también la riqueza de conocimientos étnicos sobre el manejo de estos recursos en estos espacios, que a su vez se pueden reflejar en modelos de un desarrollo sustentable adecuado y aplicable para estos espacios. Pues muy interesante poder entender el paisaje con el que nos relacionamos todos los días desde una dimensión no solo biológica, sino también desde una dimensión cultural. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Conexiones. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Un saludo para todas las personas que puedan escuchar este audio. Un saludo desde el corazón de la selva amazónica. Yo me llamo Rosendo Ahue Coello. Yo soy del pueblo indígena Ticuna del departamento de Amazonas colombiano. Con todo el cariño, con todo mi aprecio hacia las personas que deseen conocer nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevos conocimientos respecto al tema que es lo que significa para los pueblos indígenas el buen vivir. Entonces quiero compartir con todo mi cariño para que deseen escuchar y deseen aprender. Toda mi humildad, un abrazo para cada uno de los que van a escuchar este audio. En nuestra cápsula de hoy tenemos el privilegio y el honor de escuchar al mayor Rosendo Ahue Coello desde el Amazonas colombiano. Mayor Rosendo, desde sus propias vivencias, ¿nos podría compartir qué es el buen vivir para usted y qué tan importante es el territorio en este proceso de vida? El buen vivir para los pueblos indígenas en caso de Colombia, donde he podido escuchar el argumento como el concepto desde lo propio, desde los pueblos indígenas, a través de las conversaciones, el círculo de palabras de los mayores y mayoras. Entonces, ellos manifiestan lo siguiente, que el buen vivir es ver que la persona o la comunidad o el territorio donde esté ubicado tenga la posibilidad de que pueda acceder a los derechos, a lo que tiene como ser humano en primer lugar. Pero para que efectivamente el buen vivir sea una realidad, entonces ellos dicen que un ser humano, una familia, una comunidad debe tener la posibilidad mínimamente el acceso a tener primero un territorio o una territorialidad, porque ellos dicen que sin territorio un ser humano o una comunidad o un pueblo indígena estaría en un lugar vacío, porque para los pueblos indígenas es tan importante el tema del territorio. Por eso le llamamos madre tierra y madre naturaleza, porque el territorio es el que garantiza todo lo que en ella hay. De ahí sale el sustento para la pervivencia de esas familias, de esas personas, de esa comunidad. Entonces, tan importante en ese sentido el tema de territorio, que realmente haya territorio. Y hablando del territorio, que el territorio debe estar sano, su medio ambiente no debe estar contaminado,
que todo el tema de la biodiversidad que se encuentra dentro de ella debe tener unas garantías igual de protección desde los conocimientos propios de los pueblos y comunidades indígenas, de esos conocimientos para que las personas que vivan allí en ese territorio, en primer lugar, conozcan su realidad, su origen, sus leyes, cómo ha sido el manejo en términos de territorio, términos medio ambiente, términos de cuidado, en el marco de sus principios, en el marco de las leyes de creación, leyes que hayan podido orientar como mandato desde un principio para que sea eso el camino quienes vivan allí o esa comunidad pueda proceder, pueda proyectarse dentro de ese territorio. Además de eso, entonces, después de tener territorio, después de tener un buen ambiente, debe tener suficiente ríos, quebradas, sí que garanticen efectivamente la vida tanto del ser humano, pero también de todo el tema de biodiversidad que existe en ese territorio, incluido obviamente pues nosotros los seres humanos. En la próxima cápsula continuaremos escuchando al mayor Rosendo, en donde expandirá la importancia del buen vivir en la estructura organizacional autónoma indígena. Le agradecemos su participación en esta cápsula y por compartir su conocimiento con nosotros. Hasta la próxima. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. La licenciatura en Comunicación Intercultural cuenta con el eje disciplinar. Es la parte del mapa curricular que tiene todas las asignaturas relacionadas con el ejercicio de la disciplina, así como el campo de la comunicación intercultural. Se divide en 4 áreas, de las cuales se abordarán 2. La primera tiene que ver con la perspectiva teórica, materias como principios del enfoque intercultural, perspectivas de la comunicación, comunicación intercultural, estudios críticos en comunicación, estudios en cultura y comunicación, comunicación e interculturalidad en el siglo XXI y semiótica. La segunda área va dirigida hacia plataformas digitales y comunicación gráfica. Ahí encontramos materias como comunicación gráfica, taller de diseño editorial, taller de producción editorial, plataformas digitales. Esta requiere de materias base como lo son fotografía, radio y locución, entre algunas otras más. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Ya estamos de vuelta en Conexiones y seguimos platicando con Emanuel Telles Hernández acerca de la diversidad de aves en paisajes bioculturales de la zona urbana de San Felipe del Progreso. Emanuel, ¿cómo está compuesta la diversidad de aves en este paisaje biocultural dentro del municipio de San Felipe del Progreso? En el mundo hay aproximadamente 10.500 especies de aves. En nuestro país más o menos habitan el 11% del total mundial y en este estudio
registramos aproximadamente el 15% de las aves que se describen para el Estado de México. En nuestro paisaje biocultural de San Felipe del Progreso encontramos un total de 71 especies distribuidas en 50 géneros y 29 familias, siendo el 73% de ellas residentes. ¿Qué quiere decir el término residente? Que son especies que se distribuyen a lo largo del año en nuestro territorio nacional. Con el 27% encontramos que corresponden a especies migratorias de invierno, es decir, que vienen en la temporada invernal a pasar esta época del año en nuestro territorio debido a que en su lugar de origen bajan las temperaturas, ocasionando que haya una menor cantidad de recursos de los cuales puedan aprovechar. Del total de especies encontradas se agrupan en 6 gremios alimenticios. Encontramos algunas especies que se alimentan de insectos, otras que se alimentan de granos, otras que se alimentan de frutos, algunas que son omnívoras, que quiere decir que se alimentan tanto de frutos, granos y algunas que también se alimentan de carne. Dentro de las especies que más encontramos en nuestro paisaje biocultural, encontramos que el 41% de las especies se alimentan de insectos, es decir, que uno de los servicios ecosistémicos que podrían estar representados por las especies que encontramos sería el del control biológico de algunas plagas o enfermedades, que en este caso serían transmitidas por los mosquitos. Las aves se alimentan de insectos, las cuales ayudan a disminuir subpoblaciones en las zonas urbanas. De la misma manera, otro de los servicios y las que se encontraron con mayor número de porcentaje que se alimentan fueron las que se alimentan de algunos granos, que podrían ser, que ayudan a tener este reciclaje de nutrientes y pueden generar un cierto equilibrio ecológico en nuestro paisaje biocultural. En los espacios de este paisaje biocultural donde encontramos una mayor cantidad de especies y también de diversidad fueron aquellos que se caracterizaron por tener una mayor presencia de vegetación nativa. En este caso fueron la zona riparia y la zona de matorral xerófilo, donde encontramos una mayor diversidad de aves. De manera contraria, en los otros dos espacios que logramos identificar, que fueron los paisajes de la zona de huertas frutales y de zonas de monocultivo, donde el número de especies de aves disminuyó considerablemente. Atribuimos que este resultado se dio de acuerdo a la poca heterogeneidad ambiental que encontramos en estos dos espacios. He aquí del por qué encontramos menor cantidad de aves. Otro dato interesante que encontramos fue que la mayor cantidad de aves que encontramos en los dos paisajes de zona riparia, en las dos fracciones del paisaje que fueron la zona riparia y la zona de matorral xerófilo, son especies, en su mayoría especies nativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son especies que se distribuyen desde procesos evolutivos de manera consistente en estas características ambientales de la vegetación autóctona, que podríamos decir nativa, que ha estado siempre en nuestro espacio geográfico. De manera contraria, en los otros dos espacios de nuestro paisaje, que son la zona de huertas frutales y de cultivo, donde las especies que se encuentran mayormente son especies invasoras. ¿Qué quiere decir esto? Que son especies que se pueden encontrar en diferentes tipos de paisajes, ya sea un paisaje biocultural o un paisaje urbano, pero que no generan la cantidad de servicios ecosistémicos que desarrollan las especies nativas. Sabemos que estas experiencias que nos compartes son resultado de un proceso de investigación. Entonces, en este sentido, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación, de este trabajo que hiciste, respecto a la diversidad de aves? Bueno, como primer hallazgo importante, encontramos que, basado en la metodología que aplicamos,
logramos identificar 4 zonas importantes dentro del paisaje biocultural de San Felipe del Progreso. El primer grupo es el de las zonas compuestas por elementos de vegetación nativa, que fueron la zona de ríos, la zona riparia, la zona de matorral xerófilo, y encontramos un segundo grupo que fueron las zonas caracterizadas por elementos inducidos, que fueron la zona de huertas frutales y la zona de cultivos, donde pues estos dos grupos representan gran parte de los elementos de este paisaje biocultural de San Felipe del Progreso. También encontramos que se relaciona muy estrechamente la riqueza y la diversidad de funciones en cuanto al tipo de zona que nosotros analizamos. Es decir, que en las zonas de vegetación nativa, compuesta por los dos paisajes de zona riparia y matorral xerófilo, encontramos una mayor diversidad ecológica en cuanto al número de individuos y el número de especies vistas, y también con ello una mayor diversidad de funciones por parte de las aves que encontramos en estos paisajes. Es decir, que encontramos especies que se alimentan de insectos, especies que se alimentan de néctar, especies que se alimentan de granos, especies que se alimentan de carne y especies que se alimentan de frutos, ocasionando que en estas zonas de los paisajes sean de una gran importancia ecológica debido a esta alta diversidad, tanto ecológica y funcional. De manera contraria, encontramos que la parte de las zonas de huertas frutales y las zonas de cultivos encontramos un menor número de especies y menor diversidad, y con ello funciones de las aves presentes en estos paisajes. ¿Qué quiere decir? Que también describimos la necesidad de restaurar esta parte del paisaje para poder generar y aumentar con esto una mayor diversidad de aves y con ello una diversidad funcional que se vea reflejada en una mayor provisión de los servicios ecosistémicos de las aves. También encontramos que los espacios que se analizan dentro del paisaje biocultural también reflejan parte de las prácticas culturales, que algunas prácticas culturales son importantes para el aprovechamiento de los recursos y con ellos generan una mayor cantidad de especies presentes en estos espacios, como fue en el caso de los dos paisajes de vegetación nativa, donde las personas tienen una mayor cantidad de conocimiento respecto a los elementos, donde al tener esta cuestión cultural aprovechan de manera sustentable los recursos y no dañan estos elementos del paisaje. De manera un poco contradictoria en los otros dos paisajes, donde hay una mayor cantidad de actividades que se desarrollan, pero que muchas veces ya no son actividades netamente culturales que se han desarrollado a lo largo del tiempo. En este caso ha habido un mayor régimen de prácticas, ya sea de inducción de algunos componentes químicos como son la fertilización, o de una cuestión no netamente agroecológica como se hacía antes, encontrando la necesidad de en estos espacios de generar nuevas prácticas que nos permitan aumentar y tener una mayor cantidad de aves presentes en estos paisajes. También cabe resaltar que es importante poder incluir los espacios de gran importancia ecológica en la generación de políticas públicas que nos ayuden a conservar tanto los elementos de este paisaje biocultural desde la parte biológica a través de la vegetación nativa, la diversidad de aves y la diversidad de otros organismos, porque de esta manera también se mantiene una protección en el conocimiento tradicional y un sentido de pertenencia de estos espacios, debido a que las personas han estado estrechamente vinculadas y
esta parte del paisaje lo representa culturalmente, sintiéndose identificados. Muchas gracias, Emanuel, por compartirnos estos detalles acerca de la investigación y de los hallazgos que fundamentalmente encontraste a partir del trabajo de investigación. Vamos a un pequeño corte, pero antes vamos a escuchar la sección de Comunidad en Comunidad y regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Nos encontramos hoy con Josefina Hernández Márquez. Ella es originaria del municipio de Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Sin embargo, ha vivido en la comunidad de Palmillas, San Felipe del Progreso, desde hace 30 años. En su pueblo de origen aprendió a hilar la lana para elaborar los tejidos de gabanes, cobijas y prendas de zarape. Hoy nos comenta el proceso de hilar la lana de manera manual, para obtener el producto de esas prendas, tejidas con lana de ovejas. Coméntenos, por favor, doña José, ¿cómo elegir la lana de las ovejas? Se prepara la lana con las borregas, las ovejas, se les quita la lana, luego lo lavan, lo preparan y se hila, y eso hace a que se convierta como una serie de material, como como hilo, y eso hace a que se elabore la lana y se trabaja. Bueno, yo me acuerdo desde niña porque mi papá fue artesano. La artesanía se acostumbraba a lo que es una cultura de náhuatl, a la que se le conoce como pues una cultura. La lana se hace el material, y luego mi papá, como tenía un telar, todo es de madera. El telar es se trabaja lo que es manualidad para hacer los zarapes, cobijas o naguas. Mi papá lo trabajaba desde joven. Yo de que recuerdo, mi papá sí trabajaba. Y posteriormente, trabajando, mi papá con eso, pues sacaba, las tejía, los vendía. Bueno, mi mamá los vendía. Y así es como nosotros, bueno, yo tengo recuerdo, así mi papá los tejía y las vendía, y hasta le encargaban. Por muchos años lo conocía y la gente lo buscaba. De diferentes pueblos lo buscaba y lo conocían. Él se hizo conocer como tejedor y las vendía mi mamá, las sacaba en venta. Y es una manualidad muy original, muy origen del pueblo, porque casi nadie le dedicaba, por lo que no tenían conocimiento cómo se le hace. Y mi mamá la apoyaba, por lo que nosotras de niñas preparábamos le ayudamos a mi mamá a hilar la lana. Y tiene su detalle. Hasta ahora todavía se acostumbra de hacer en el pueblo. Ya muchos ya no lo hacen, pero el otro pueblo, o sea, el mismo Puebla, otro municipio, sí todavía lo hacen ese manualidad. Es muy bonito porque la lana sirve de, o sea, las cotorinas, sí las conozco como cotorinas. Los gabanes que se hace, son gruesas, son térmicas, son como chalecos, pero las tejían, y ahora ya no es material original. Ahora la mayor parte lo utilizan como estambre, y eso ya es material preparado, que ya no es tan térmica como las cotorinas que mi papá las tejía. Y es muy bueno, yo digo, es muy bonito porque en actual todas las cosas se va modificando, ya no es lo mismo como antes.
Agradecemos a doña José por compartirnos una actividad más que personas originarias de las comunidades de nuestro país también pueden realizar. Muchas gracias. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Ciencia asignada. Con Julio Horta. Hola Verónica, hola Edwin, un gusto estar otra vez con ustedes en este programa Conexiones y un saludo afectuoso a todos los radioescuchas. Bienvenidos de nueva cuenta a la cápsula La Ciencia Asignada, en donde trataremos de explicar y describir un fenómeno científico desde el punto de vista de la semiótica. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en las revistas de medicina publicadas en Europa Central, específicamente en Alemania, surge un fenómeno muy interesante. A través de la publicación de narrativas autobiográficas, muchos pacientes van a comenzar a describir qué es lo que soñaron. El contenido de los sueños nos va a mostrar acciones que para muchos filósofos y científicos de la época resultarán irracionales e inmorales. Situaciones de violencia, situaciones que tienen que ver con una sexualidad oculta o inmoralmente adecuada, van a ser el contenido de estos sueños y van a generar una alarma muy importante entre la comunidad científica. Doris Kaufmann, en un texto publicado como Sueños y autoconciencia, nos van a describir precisamente todos los problemas científicos y filosóficos que implicó la observación de los sueños. Observar qué es lo que la gente sueña a través de estas narrativas autobiográficas permitió a los científicos de la época intuir qué es lo que está ocurriendo en la mente de un paciente. Y esta palabra es importante desde el punto de vista de la semiótica. Cuando construimos y conocemos un fenómeno de la naturaleza, sea de la naturaleza interna del ser humano, su mente, su conciencia, o sea de la naturaleza externa, eso que podemos observar a través de la experiencia, la intuición forma parte de un proceso fundamental que en semiótica denominamos abducción, es decir, el razonamiento a través de hipótesis.
El ser humano, a través de sus procesos cognitivos de conocimiento, no explica directamente cómo ocurren los fenómenos, sino que primero lo intuyen a través de la observación y la abstracción de regularidades. Cuando el ser humano intuye, traza una hipótesis respecto a cómo es que puede ocurrir, cuáles son las causas de esa ocurrencia y por qué es que ocurrió de esa manera y no otra. La intuición nos permite formular de muchas maneras una hipótesis y este razonamiento abductivo es una invención propiamente de la semiótica de Charles Sanders Peirce. Cuando nosotros abducimos cómo es que ocurren los fenómenos, construimos una potencial explicación que en principio puede ser falible, pero que comienza a dirigir las maneras en las que podemos pensar y razonar el mundo. Esta es una afrenta al conocimiento que hasta ese momento se ha establecido, porque siempre nuestras intuiciones buscan problematizar y ampliar el conocimiento. De ahí que el razonamiento abductivo es una condición necesaria para la formulación de nuevo conocimiento y, por supuesto, para la problematización del conocimiento aceptado hasta el momento en el que intuimos un nuevo fenómeno. A través de las narrativas autobiográficas, los científicos de la época comenzaron a intuir una serie de fenómenos que ocurrían en la naturaleza interna del ser humano, que ocurrían en su conciencia y, sobre todo, se comenzó a postular conceptos que explicaban una naturaleza interna que iban más allá de la racionalidad. A partir de las narrativas autobiográficas, comenzaron a intuir conceptos como el subconsciente y el inconsciente. En los albores del siglo XVIII y del siglo XX, surge entonces una disciplina que es la psiquiatría como una rama fundamental e indispensable para controlar este subconsciente inmoral que nos mostraba las potencialidades de la mente humana más allá de los parámetros de la razón. Ciencia asignada. Con Julio Horta. Muchas gracias por continuar a la escucha de Conexiones. Seguimos platicando de la diversidad de aves en el paisaje biocultural de la zona urbana de San Felipe del Progreso con Emanuel Telles Hernández. Para dar continuidad a este tópico, platícanos qué herramientas metodológicas o reflexivas ofrece la interculturalidad para el abordaje de tu tema en particular. Creo que la más fuerte podría ser que a través del estudio y de la formación interdisciplinaria que nos han generado como licenciados en desarrollo sustentable, o en este caso como maestros de parte de la Universidad Intercultural, es poder entender y generar investigación que tome en cuenta la perspectiva de las culturas, ya sean pueblos originarios y, como fue en el caso de nuestra investigación, el poder identificar que el paisaje se puede ver desde una manera cultural donde se describen las prácticas culturales, las costumbres y que a su vez pueden vincularse por medio de procesos socioecosistémicos que se ven reflejados en una estrecha relación y una provisión de servicios ecosistémicos que a su vez a lo largo del tiempo podrían ser una solución para mantener el equilibrio ecológico en los lazos ecosistémicos. También rescatamos que la interculturalidad nos puede abordar temas sobre saber cómo se lleva a cabo la vinculación comunitaria al momento de aplicar los resultados de estos trabajos, tomando en cuenta que nuestro país es un país con gran diversidad cultural y que este resultado de este presente trabajo de investigación podemos aplicarlo en un mismo canal en diferentes contextos culturales en otros estados del país. Muchísimas gracias, Emanuel, por estas reflexiones y por compartir los resultados de tu investigación, además de la importancia que tiene en ella el enfoque intercultural, un aporte relevante para concebir de otra manera y desde otras miradas, desde otros horizontes de sentido, nuestra relación con el entorno, porque sin lugar a dudas las aves son algo que nos acompaña cotidianamente en nuestros desplazamientos por las ciudades y también, evidentemente, por los paisajes rurales que todavía podemos tener acceso.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que podamos platicar respecto de este tema y otros en alguna otra emisión de Conexiones. Seguimos en contacto, estamos escuchándonos en este programa. Vamos a dar paso al final del mismo, pero antes escuchemos el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Te invitamos a que participes en las ceremonias de Temazcal, organizadas por la Licenciatura en Comunicación Intercultural, todos los jueves de 16 a 18 horas. Date la oportunidad de conocer una forma ceremonial de contribuir a la salud holística de nuestra existencia y nuestro estar en el mundo. Te esperamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Y para empezar, quiero preguntarles, ¿saben hace cuántos años se originó la cerveza? Pues la cerveza nació hace 7000 años aproximadamente en Mesopotamia. Y fíjense que en el antiguo Egipto de los faraones, la cerveza fue importante, que se convirtió en la bebida nacional. Posteriormente, los griegos también la apreciaron y la dieron a conocer en Roma. Los pueblos del norte de Europa la consumieron para celebrar sus triunfos y combatir el frío. ¡Qué interesante!, ¿no? Y pues es así como les presentamos el tema de hoy, el cual es la cerveza. Esta bebida tiene como ingrediente principal a la cebada y lleva un proceso largo de producción para la obtención de dicho producto. El proceso de fabricación de la cerveza no ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, aunque sí los instrumentos utilizados en pro de la eficacia de la producción. En España, en el verano de 1901, la cerveza zaragozana inauguró su andadura en la capital aragonesa, favorecida principalmente por el optimismo de la industrialización y por la abundancia de la producción de cereales de la región. Un siglo después, una de sus naves se ha convertido en un museo de la cerveza, donde se pueden conocer, junto a la visita de la fábrica, el complejo proceso de la elaboración de dicha bebida refrescante y saludable. Hoy la cerveza, aquella bebida con una historia milenaria, sigue siendo un producto totalmente cuyos componentes naturales, agua, lúpulo, levadura y malta aportan al cuerpo humano importantes beneficios saludables si se consume moderadamente. Pero si quieren saber más acerca de esta bebida y su preparación, los invitamos a que busquen el video La cerveza, elaboración tradicional de esta bebida fermentada, oficios perdidos, en el canal oficial de Eugenio Monesma Documentales, en YouTube. Los dejamos con el tema La leyenda de Gambrinus, que es interpretada por Sarun. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Cuenta el viento que la lluvia a la luna le escuchó, escondida entre las nubes, canturreaba esta canción. Son gentiles los amores, si correspondidos son, mas no siempre son de este color. De amor malherido este doncel, arrancarse la vida corrió, negro soto cruel. Triste hermano, me presento, pues Pedro Botero soy, usurero de las almas, pero buen regalo doy. Sé lo que las damas quieren en un mozo como vos, te regalo este inefable don. Danzar como el alba en el umbral de este amanecer, como Orfeo cantar.
Escuchaste Voces y Visiones. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues nos ha dado mucho gusto platicar acerca de este tema relacionado con la diversidad, las aves y los paisajes bioculturales en uno de los municipios pues de presencia mayormente mazahua en el Estado de México, San Felipe del Progreso. Es importante señalar que estas relaciones que se establecen, ya decíamos al inicio de este programa, entre los espacios bioculturales, en los espacios por supuesto naturales, pero que tienen incidencia justamente dentro de este ámbito de lo social y de lo cultural, no solamente para la conformación identitaria del sujeto, del individuo, que se inserta, por supuesto, dentro de una comunidad, dentro de una familia, sino también para el conjunto de habitantes con los que convive diariamente. Claro, y es que, como decíamos hace un rato, nuestra convivencia con los animales, con el paisaje natural, es una condición cotidiana, habitual. Incluso pasamos desapercibidas esas relaciones con, en este caso, las aves, y a veces las consideramos también como una molestia, pero debemos recordar que son parte fundamental del equilibrio ecológico que permite y que sostiene el hábitat en el que estamos. Nuestras áreas urbanas requieren y están urgidas de zonas verdes, pero zonas verdes que puedan dar lugar, que propicien la vida, porque tenemos un montón de zonas verdes que lo único que hacen es embellecer, endulzar la mirada sensible de quienes pensamos que mirando algo verde, un pasto, ya es suficiente. Los ecosistemas, como escuchábamos con Emanuel, son mucho más complejos porque albergan vida, porque generan vida, y eso no tiene que ver con una dimensión necesariamente y exclusivamente estética, sino tiene que ver con brindar un hogar a eso a lo que se lo hemos arrebatado históricamente, que en este caso son las aves. Pues por supuesto un tema bastante importante que reflexionar y que considerar para nuestro ejercicio de habitar en el mundo. Pues les agradecemos mucho su atención, su escucha, nos dio mucho gusto estar con ustedes y agradecemos al equipo de producción de este programa, los compañeros de Servicio Social, la colaboración también de Daniel Vallejo y la Universidad Intercultural para la producción de este programa. Yo soy Verónica Trujillo, hasta la próxima. Tlazucamati, Huelmiac, Ticaqui, Teipa, no toca Edwin Morón. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.